Vale, pues esta es, digamos, una revisión sobre cómo se han imaginado diferentes cuerpos y cómo se han clasificado. Es una visión con una postura crítica, asumiendo que de entrada un cuerpo clasificado es potencialmente un cuerpo colonizado. Entonces, la invitación que hago es que veamos estos cuerpos diferentes con los que nos vamos a encontrar desde una óptica de lo imaginario, de cómo en otras épocas, eh, a partir de viajes, de crónicas, de cuentos, se instituyeron, sobre todo en la Edad Media, estos otros cuerpos, cómo se imaginaron. Eh, Así es que, bueno, y parto de esto ante la invitación tuya, Diana, de revisar ciertos arquetipos ligados a los cuerpos humanos. Eh, Al menos así lo entendí porque tiene que ver con un capítulo de mi tesis doctoral que ya deseché. O sea, es material con el que ya veré qué puedo hacer. Eh, pero por lo pronto cuando tú me platicaste de eso, pues dije, a lo mejor, y sirve de manera indirecta esto que tengo de alguna manera trabajado para pensar en otras corporalidades, en otras maneras en las cuales los cuerpos se pueden enunciar ante la mirada de lo público también, ante sí mismos y ante el otro. Entonces, partamos un concepto que tiene que ver con la retórica clásica, todavía utilizada hoy en la política, que es el del locus. Este locus tiene que ver, pues, digamos que su traducción del latín sería un lugar, y no precisamente se refiere a un lugar geográfico, sino a un conjunto de ideas que busca conectar con algún lugar de la memoria o con algún territorio. Es decir, por ejemplo, un lugar, un locus muy común, muy común, es pensar que todos los europeos son blancos. Nuestra memoria asocia ya en la educación que tenemos, asocia que los europeos son blancos o que los mexicanos todos somos morenos, ¿no? Entonces, estos lugares se utilizan en la retórica como una argumentación en contra o a favor de ciertas ideas, ¿no? De cierta ideología. Eh, Aquí pongo un mapa de la Edad Media que es como un poco lo que yo más he trabajado, que asocia cuerpos diferentes con diferentes territorios geográficos. Y lo que me interesa es que revisemos qué simbolizan esos cuerpos diferentes, qué significan esas otredades para la mirada colonizadora del habitante de Europa Central, ¿no? De la Europa Occidental. Esta es una visión que se ha tenido desde entonces. Digamos que muchas de las clasificaciones de los lugares clasistas que existen hoy día provienen de este tipo de pensamientos. Por eso es que insisto en que lo veamos no con una mirada colonizadora, sino con una mirada desde la imaginación, ¿no? Entonces, para no leer como todo este texto, voy a nada más a dar a lectura de la última parte que dice, eh, un, un, un escritor del siglo XII decía, toda criatura del universo, ya sea un libro o una pintura, es para nosotros como un espejo de nuestra vida, de nuestra muerte, de nuestra condición, de nuestra suerte, fiel estandarte. Es decir, para estos pensadores, los cuerpos, los territorios, las cosas eran un espejo de la realidad, eran un espejo de ellos mismos. Cada cosa le decía algo al mundo.
Es desde este lugar retórico desde donde vamos a revisar los diferentes cuerpos. Primero los de la tierra. Eh, a través de, como les contaba, de viajes, de crónicas, de relatos, se llegaron a producir diferentes grabados que además circularon mucho en aquel entonces por Europa, se reprodujeron muchísimo, en los cuales habitaban cuerpos distintos. Aquí vamos a revisar algunos, como los de los gigantes, no les voy a leer como los textos, si ustedes allí por ahí cachan cosas, estaría muy bueno. Pero son grabados que registran lo que los viajantes imaginaron, de lo que creyeron ver de otras personas. Tenemos el ejemplo de los gigantes o de los pigmeos, eh, que estaban asociados, los gigantes, por supuesto, a una idea de fuerza, a una idea de lo silvestre también, de lo diferente, al igual que los pigmeos, ¿no? Los pigmeos se sabe que desde la Grecia antigua fueron utilizados como cómicos para entretener a los emperadores. Esta diferencia hacía que fueran utilizados para la diversión, ¿no? Y desde entonces es que en las artes circenses, por ejemplo, se ha tomado esta diferencia de cuerpos como un medio para el entretenimiento. Tenemos otros que son, se habla de los blemes. Hay muchos grabados de estos blemes que son hombres sin cabeza, que tienen su cara inserta en el pecho. Y desde ahí comen, hablan y miran y huelen. Se habla de otros hombres que no tienen un nombre específico, que dice aquí Humberto Eco, con una boca tan pequeña que solo pueden alimentarse a través de un pequeño agujero utilizando pajillas de avena. Eh, por supuesto que muchos de estos cuerpos, pues son, digamos que son el desplazamiento de cuerpos reales que se pudieron haber encontrado estos viajeros y que los distorsionaron en su imaginación y que a su vez fueron distorsionándose con la reproducción de los grabados, ¿no? Como una especie de teléfono descompuesto que iba modificando los cuerpos en el imaginario. Eh, Estos otros seres que no tenían nariz, que tenían la cara plana, que se creía que pertenecían a un pueblo nómada en la India. Es muy importante también, que esto ya lo diré al final, lo repetiré, es que todos estos cuerpos no fueron encontrados, imaginados en Europa, sino en tierras silvestres para ellos, en tierras lejanas, en las de los seres que todavía no estaban civilizados, digamos, ¿no? Entonces, estos cuerpos otros pertenecen no a la civilización, sino están más conectados a una condición animal también, como ya lo veremos adelante. Por supuesto que están los cíclopes, que son aquellos, ¿no? Que tienen solo un solo ojo. Estos son muy interesantes. Los monocolos, que son seres humanos y los eh, esciápodos, perdón, que son aquellos que se cubren del sol con su pie gigante. Y hay como muchos, como ustedes podrán ver. Eh, Dicen que eran muy rápidos, que corrían, saltaban de una manera muy veloz con su propia pierna. Y que cuando se cansaban y se echaban a descansar, pues entonces utilizaban su pie como una sombrilla. Esto se decía de estos personajes, ¿no? Y por supuesto están también los antípodas, que también los viajeros, los conquistadores europeos que llegaron a América también creyeron ver antípodas en América del Sur, sobre todo en Argentina, que tenían pies enormes y que
proyectaban hacia atrás. Eh, Decían también que tenían algunos conquistadores europeos decían que aquellos seres en la actual Argentina tenían los pies en la cabeza, pero digamos hay teorías que hablan acerca de que eran personas pues con una capacidad de contorsión muy fuerte que podían colocar sus extremidades en otras partes del cuerpo y que en este teléfono de descompuesto imaginario pues llegaron a constituirse como estos seres extraños, ¿no? Están los andróginos también, aquellos que son mitad hombre y mitad mujer. Aquí pongo a Tiresias, recordemos que este gran mm, adivino, visor de, del drama griego, de la mitología griega, en algunos momentos de su vida es hombre y en algunos momentos de su vida es mujer. Cuando es mujer es porque es castigado. Eh, ya sabemos ese lugar que se le ha asignado a la mujer históricamente. Y cuando era hombre era el sabio, cuando era la mujer era una persona peligrosa, porque efectivamente un sabio en aquel entonces podía jugar a favor o en contra del rey. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo ya de la Edad Media. Tenemos los panotti, que son los que tienen grandes orejas. Se dice de ellos que cuando se dormían utilizaban sus orejas para cubrirse los cuerpos, las usaban como bolsas para dormir. Eh, y también se les ubicaba en la India. Aquellos seres de labios inferiores enormes que por supuesto podemos ubicar en las culturas africanas, ¿no? Que modifican su corporalidad a través de anillos que de manera progresiva van aumentando sus labios o sus orejas, ¿no? Eh, y luego tenemos los seres humanos con partes animales. Eh, Aquí tenemos una minimísima galería de animales que forman parte de la vida cotidiana en la Edad Media y que tienen diferentes valores. El conejo estaba asociado con la buena fortuna y la fertilidad. Entonces, aquí estamos viendo un acto social donde hay algunos conejos que están presentes, augurando un buen final a ese evento. También los conejos estaban presentes en las batallas de los caballeros medievales, representando la fuerza, la agilidad del caballero. Eran como símbolos los animales, con los cuales el ser humano se hacía representar. Aquí tenemos a estos habladores que están sacando ranas por su boca. Las ranas estaban asociadas por el canto que producen, están asociadas con la fanfarronería, con la poca sabiduría. Entonces, estas personas que vociferaban, que simbólicamente sacaban eh, eh, a estos animales, pues se decía que pues no sabían de lo que estaban hablando, ¿no? Podríamos poner aquí a muchos políticos eh, sacando ranas así, ¿no? Actualizando ese símbolo. La figura del perro asociada con el liderazgo y la fidelidad, todavía en los cuadros de Goya, de Velázquez, encontramos muchos perros que están en las meninas, hay un perro, ¿no? Que está al pie de estas niñas, eh, que pues simbolizando la fidelidad, pero también cuando el ser humano se va de casa, se va a cazar con Z, eh, pues también los perros son de alguna manera un elemento de liderazgo. Y aquí tenemos esta otra pintura que es muy conocida de la Edad Media, con un hombre cosechando falos, eh, cosechando su propia fertilidad o haciéndose de su propia fertilidad. Digamos, estos imaginarios producen una cantidad de símbolos enormes, ¿no? Que están asociados, por supuesto, a diferentes metáforas. O la del gato, que tiene que ver con la peligrosidad, con la agilidad que se debe de tener.
están cazando allí un reptil o algo así, ¿no? Que está allí en el marco. De esa manera pues, encontramos seres humanos combinados con perros. Dice Humberto Eco en su historia de los lugares de los seres en los lugares imaginarios, que su ladrido revela una naturaleza más animal que humana. Pero vemos que el perro no solo tiene de sí esa condición animal, sino que pues volvemos al punto de el liderazgo, ¿no? Que tenemos aquí en estas dos ilustraciones. Digamos que aquí tiene, el perro tiene como un valor positivo, eh, y en este otro caso, la combinación del ser humano con la cabra que produce un sátiro tiene un sentido negativo, que están asociados con la crueldad, la codicia, la lascivia, muy dionisíacos, gustan de la música y de la danza. Vemos aquí este símbolo que tiene este gesto que está haciendo este sátiro, eh, señalando con el dedo índice desde Grecia, es un gesto para llamar la atención. Digamos que lo que nos está diciendo aquí es pongan atención, pónganme atención a mí, ¿no? A mi ser. Y son personajes también muy egocéntricos y por tanto conflictivos. Y bueno, aquí tenemos como un resumen de otras ilustraciones de la Edad Media. En esta, lo que contienen estas, estos textos son las descripciones de estos personajes. Eh, el libro, este es uno de los muchos libros que se produjeron, pero es uno de los más famosos, el Liber Chronicorum, eh, Chronicarum, perdón, que es digamos, uno de los textos sobre la imaginación más famosos de aquella época y todavía. Aquí tenemos otros blemes, otros cíclopes, otros sátiros. Lo que es interesante del Panotti, que es el personaje con las orejas enormes, es esta capacidad que tiene, no precisamente para escuchar, por tener las orejas grandes, sino para protegerse del otro. Es decir, la oreja no está abierta, está, digamos, guardada hacia sí. Y esto lo ayuda a protegerse. Digamos que en el pensamiento medieval, en estas recomendaciones morales que se hacían, era de cierra tus ojos para que no te afecte lo que ves, o cierra tus oídos para que lo que hablan de ti no te haga daño, ¿no? Estas son como algunas de las cualidades que tienen estos personajes. Y como habíamos dicho, el andrógino tiene de sí tanto la sabiduría como su peligrosidad. Aquí tenemos a cíclopes, bicéfalos, blemes y el cinocéfalo, que es que tiene la cabeza de perro. Por supuesto que esto también nos alude al pensamiento egipcio, ¿no? Que también tenían divinidades eh, donde las figuras antropomorfas se combinaban con los animales. Y bueno, aquí tenemos otras. Y bueno, vamos rápidamente al mar. Son algunas menos imágenes. Tenemos otra vez un mapa donde se asocian territorios con animales y a su vez con lo que estos representaban. Ya iremos viendo un poco qué es lo que simbolizaban cada uno de estos seres, ¿no?
Eh, Estas ballenas distorsionadas, digamos que en términos generales, todos estos animales simbolizan peligro desde la mitología griega hasta la Edad Media, ¿no? Justo antes de que las grandes navegaciones empezaran a producir las consecuentes conquistas allende el Atlántico, eh, pues se tenía a estos animales como un lugar de peligro muy fuerte. Son animales que están asociados también con grandes reptiles, animales también que son magnificados, ¿no? Y que algunos de ellos tienen como una especies de gestos o de corporalidades humanas, como es el caso de este ser extraño. Eh, Otros de estos seres, que si ustedes se dan cuenta, estas tres imágenes son muy parecidas, digamos que como en ese entonces no existía la noción de autoría, cada quien podía copiar y modificar los grabados como se le diera la gana. Pero lo importante para nosotros es que eh, todos estos seres extraños eh, atacan al hombre. Son además combinaciones. Por ejemplo, aquí vemos un, un ser pues como mitad anfibio, mitad felino, ¿no? Este que está como agarrando a este otro ser con grandes tenazas. Y bueno, estos también, estos seres que en el caso de la América, pues se sabe que fueron confundidos con, o más bien que los manatís fueron confundidos con estos seres, ¿no? Esta es, digamos, la versión real y estas son las versiones imaginarias del manatí. O también, en el caso de México, del ajolote, que hasta el siglo XX los manatís y los ajolotes eran sacrificados pensando que tenían estas cargas negativas de mala suerte para las personas. Eh, en algún momento, por las cosas de la vida, me tocó trabajar de muy joven en Xochimilco y la gente me contaba, eh, los que negociaban allí con las embarcaciones me contaban que la gente mataba a los axolotes y a los manatís por pensar que eran de mala suerte, ¿no? Y eso fue hace pues, 20 años, ¿no? Y bueno, los manatís en América, por supuesto que también están asociados a las sirenas, que sabemos que provienen de Bretaña y que después este, formaron también parte de la mitología griega y como sabemos también tienen un formato, digamos, una corporalidad de ave y otra de ser del mar, ¿no? Hace rato Melissa me decía que aquellas sirenas con las que se encontró Odiseo, Ulises, eran Ulises, eran en versión ave, ¿no? Eh, y bueno, aquí tenemos, hay muchísimas, ¿no? Cientos o miles de sirenas desde el siglo V antes de Cristo hasta la actualidad. Y esta versión, digamos, masculina, que es la del tritón, esta es una versión medieval del tritón, ¿no? Mitad anfibio, mitad ser humano. Aquí vemos este símbolo que es muy importante, que es el de la música, que tiene que ver con el encantamiento. Recordemos que aquel momento peligroso en el que Ulises se ve en riesgo por las sirenas y se tapa, se tapa los sentidos para no caer en esa tentación
ante la belleza y la atracción que significan las sirenas. Y, de, y, de, y del aire, presento algunos pocos que tienen que ver con, ya conocemos todas el mito de Ícaro, que está básicamente asociada a su figura con la insensatez, eh, con la arrogancia que cae, ¿no? Sabemos que eh, Dédalo produce, su padre Dédalo produce unas alas de cera para que puedan escapar del laberinto eh, y finalmente Dédalo sí llega, pero Ícaro vuela tan alto que el sol derrite sus alas y cae. Eh, Iris, también parte de la mitología griega, que se le tiene como mensajera de los dioses olímpicos, también mensajera de buenos augurios, impide por ahí que la guerra siga en Troya, y anuncia, digamos, un momento de paz entre los olímpicos con la tierra, y es por eso que a Iris se le asocia con el arco iris, ¿no? Que es después de la tormenta vienen, vienen los colores, viene la alegría. Y ya en la Edad Media, como estas figuras del aire se asocian más bien o como con un sentido negativo, como en este caso con los demonios, o con fuerzas, con poderes con los cuales los luchadores, los caballeros, se tienen que hacer simbólicamente para enfrentar sus batallas. Esta alianza que el ser humano ve necesaria entre él y el animal para hacerse de poderes, que por supuesto también vemos en las pinturas en diferentes lugares, en Francia, en España, en México, ¿no? Estas pinturas rupestres donde, que fueron pintadas para que el ser humano de entonces aprendiera en los poderes de animales que veía. Esta representación que hicieron los dibujantes de Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, de lo que según los emperadores aztecas vieron en una grulla, que es la ilustración de en medio, en una grulla que auguraba a través de sus ojos la conquista. Se dice que el emperador vio el cosmos en los ojos de la grulla y que este cosmos le anunciaba su derrota. También un mal augurio son estos hombres bicéfalos y otro que, bueno, no toca tanto, pero pues ya que está aquí, lo describo, una que en la noche se apareció y que también les comunicó a los señores indígenas que, que el fin de su reino se acercaba. Eh, entonces, así ya para terminar, eh, vemos que en Grecia estos seres, estas otredades están relacionadas con los dioses, es decir, con lo divino, y también con el poder máximo de los seres humanos, ¿no? El lugar común de esta combinación, pues son los semidioses, que sabemos a través del teatro y de la mitología que pues tienen tanto virtudes como defectos. Son personajes que en la dramaturgia se le llamarían personajes complejos. Y en la Edad Media son seres, como ya había mencionado, que habitan otras tierras, tierras lejanas a la Europa occidental, en África y en Oriente. Y sí es necesario decir, se habla de la otredad desde una visión colonizadora, algo a lo que hay que vencer, a lo que hay que colonizar, que hay que civilizar. Porque, entre otras cosas, provocan miedo y provocan también una necesidad de aventurarse, ¿no? A conocer esos otros territorios. ¿Qué tendría que ver esto con el proyecto? Así, algunas ideas, ¿no? Que se me ocurrieron a bote pronto. Primero, de construir la mirada colonizadora, reconocer que se puede jugar
con estas cualidades, con estas virtudes, jugar para ser otro, jugar para ser diferente, para tener otras capacidades y otros poderes. Y me era necesario aclarar que no me refiero a entender lo freak o a valorar las capacidades diferentes que, eh, como actualmente se dice, sino porque me parece que son formas de categorización finalmente y que son formas de colonización, ¿no? Que también implican, por supuesto, el reconocimiento de las capacidades diferentes, implica pues también una cuestión de derechos humanos, pero que finalmente es una categoría. Sino, me refiero a cuestionar la idea de lo normal, eh, a potenciar lo diferente, lo distinto, lo que no somos en nuestra vida cotidiana. Entonces yo me preguntaría si acaso es de interés esta idea, cómo podría jugarse, cómo el caminante podría ser otro sin dejar de ser mismo, porque siendo otro se podría reconocer en su ancestro. Es decir, yo me imagino como en ese ejercicio y pienso que necesitaría pensarme desde otro lugar para reconocer mis ancestros, pensarme desde un lugar distinto a mi educación. Eh, y bueno, esto es como un repaso muy rápido, como una selección del material que yo tengo, de las galerías de imágenes que tengo, que pensé que podía tener de alguna manera indirecta con el proyecto. Para mí tiene mucho que ver, digamos, eso que mencionas al final con la idea de esta segunda parte, ¿no? Después del descanso, eh, de poder, bueno, y también con la primera parte en mayor o menor medida, pero como de darte la oportunidad de jugar a lo que no eres ahorita, a lo que puedes ser. Ujú. Y esa parte me parece muy interesante. También me parece muy interesante ver cómo podemos ubicar eso que mencionabas de que esos cuerpos están de cierta manera presentes todavía en la idea contemporánea, en la idea de ciudad que tenemos. Eh, creo que es posible ver de cierta manera todas esas clasificaciones que en algún momento se hicieron dentro de la misma ciudad, ¿no? Toda esta cosa, por ejemplo, de Mérida, que se dice que, que, que la ciudad blanca, ¿no? Que era el primer cuadro de la ciudad, porque afuera de los muros es peligroso. es peligroso porque vivían también todas las comunidades trabajadoras de pueblos originarios que no tenían que ver con la parte de adentro de la ciudad, que era esta parte blanca, ¿no? Ujú. Creo que de cierta manera todavía hay resquicios de todo eso en la ciudad y podría ser como interesante jugar o tocar esos temas sin que sea de una manera muy obvia, a través de todos estos, digamos, arquetipos que estás exponiendo, ¿no? Y hay, por otra parte, unos que me parecieron súper interesantes a nivel corporal, como que siento que podría ser muy interesante explorarlos de una manera complementaria a toda la otra información que ya tiene, digamos, el propio ancestro, ¿no? Desde la perspectiva que maneja Cata. Se me hace que lo podrían hacer como un poco más complejo, menos reconocible, menos directo, pues. Encuentro puntos en contacto claramente con lo que ya hemos visto. Por ejemplo, cuando hablas de la otredad, los ancestros son considerados también como la otredad. La otredad tiene esa característica de lo animal,
que es lo que el ser humano, especialmente Homo sapiens, intenta quitarse de en medio, ¿no? Como que no somos animales, siempre se busca, hay gente que ni siquiera se considera un animal, animal es incluso un insulto, animal, como, ¿no? Entonces en ese sentido los ancestros también representan esa parte animal que muchas veces la cultura occidental quiere separar totalmente, ¿no? Esos primeros representaciones que pusiste, que eran bípedas, que eran muy antropomorfas, creo que sí pueden relacionarse con la última fase, cuando ya nos volvimos bípedos y empezamos como ya a perfeccionar esa parte, entre comillas, ¿no? Ahí sí yo creo que algunos de estos mitos voy a revisarlos si me pueden servir. Me resulta interesante también el concepto que utilizaste de locus loci, porque justamente en genética se utiliza ese concepto también. El locus, bueno, los loci son las partes en un gen donde se sitúa, por ejemplo, hay un locus, imagínate, no existe exactamente para el color de los ojos. Entonces ese lugar puede tener varios valores, por decirlo así, dependiendo de si los ojos son azules, verdes, cafés, pero siempre hay un lugar en el genoma que se ubica ahí para que la secuencia sea diferente o no, ¿no? Ahí puede variar. Entonces sí es interesante porque, digamos, muchos estudios de biología están asociados a la genética y muchas veces especies no tan cercanas tienen un loci muy parecido al nuestro, ¿no? Entonces sí es interesante, ¿no? O sea, sí se enlaza un poco con... Utilizaron ese mismo término. Entonces, las primeras criaturas, por decirlo así, ¿no? Esas míticas que eran bípedas, estaban muy relacionadas con animales que ya forman parte de la cultura humana, los domesticados, ¿no? Los perros, las cabras, los conejos. Entonces sí, creo que se corresponde mucho con esta última parte, en que ya somos bípedos y ya digamos, ya hay esto, ya no están ni los animales salvajes ahí, están como ya los domesticados, los que conviven con nosotros. Entonces igual sí, ahí es interesante utilizar esos. Decir que todas estas imágenes solemos pensarlas como en dos dimensiones y en un momento del espacio-tiempo, pero que para ellos, para los que las producían, era importante pensar estas imágenes en movimiento. Es decir, no es que estén pausadas. Hay varios teóricos, ¿no?, de la historia del arte que argumentan cómo estos animales, cómo estos seres están moviéndose, están hablando, están respirando. ¿Mande? Como su comportamiento también, su relación con el entorno. Exacto, se están comportando. Y hay códigos, ¿no? Como el gesto que les mencionaba de la mano así, o la boca entreabierta, o sea, están actuando de alguna manera. Hay mucho de teatralidad ahí. Y esto lo digo porque creo que sí son potenciales puntos de partida para trabajar con diferentes corporalidades, con diferentes conductas, maneras de enunciación, estrategias de juego, ¿no? O sea, si les ponemos atención, ahorita me fui como muy rápido, ¿no? Pero si nos quedamos viendo estas imágenes, podemos darles vida. Y en ese sentido, pues nosotros asumir esa vida dentro de nuestro cuerpo, ¿no? O reconocerla. Y como fue la exposición, ¿no? Nos mostraste muchos arquetipos de tierra, porque seguramente hay más, Sí, porque es el espacio más recorrido, ¿no? Y que tiene que ver también con este ancestro caminante, que es más una historia conocida, vivida, y esto que nos decía Cata, que el mar es oculto, ¿no? Habla de todo eso que no conocemos. Totalmente. Del peligro, con esto de las sirenas, ¿no? Y el aire, pensaba una pregunta que teníamos Bacho y yo de qué padre poder volar, ¿no? Como eso que no podemos lograr y que nos lleva a pensar en el futuro, en salir del mundo, Claro. explorar la luna, otros planetas. También yéndome un poco como por de ladito al tema, Gastón Bachelard tiene varios libros sobre la sensación del vuelo y sobre todo el vuelo en lo onírico.
pone también varios ejemplos del vuelo en la vida cotidiana, pero eso, como tú dices, Diana, y que recuperando las palabras de Catalina también, son sensaciones que no conocemos del todo, ¿no? Que no dominamos por nuestras propias limitaciones fisiológicas y que podemos imaginar, que podemos contactar en términos místicos, espirituales, pero que fisiológicamente no ejercitamos de una manera tan en el día a día, ¿no? O sea, si acaso con el mar, pero con el aire, pues no. No, Yo en la vida real no sé nadar y no, como que me meto al agua y no entiendo cómo hacerle para flotar y para moverme, pero muchos sueños míos tienen que ver con el agua, con que yo o estoy en una casa que se está inundando o que me metí a un cenote y no puedo salir de ahí. De repente, no digo ya, voy a respirar y se va a llenar mis pulmones de agua y ya me voy a morir aquí, ¿no? Y cuando ya me atrevo a respirar, descubro que entonces sí puedo estar bajo el agua. Y entonces tengo esa sensación de nadar y de viajar a través de, no sé, un cenote, etcétera, ¿no? Pero o sea, esa sensación de cómo poder estar yo en el agua no la he podido transmitir a la vida real. cosas. Cuando hablabas de construir la mirada colonizadora, justo hoy en una clase que estoy tomando de economía social y solidaria, ponían de ejemplo un proyecto Sotzil que le llaman ruralizar la ciudad. Órale. Entonces, justo como que luego lo pensé, ¿no? Como, claro, imagínate qué lindo, o sea, llenar de todo lo que brinda lo rural a una ciudad, ¿no? Que empezar a traer este tipo de prácticas, este tipo de saberes, de relacionarnos con los entornos, ¿no? Justo, o sea, yo creo que estas dos etapas, el antes y el después del descanso, pueden significar dos etapas dentro de este viaje del héroe, ¿no? Planteadas de manera sutil, ¿no? Ahí como acompañamiento. Pero que yo pensaba mucho cuando tú decías de estos viajeros que se van a los espacios silvestres o fuera de Europa, pensaba mucho como en ellos, ¿no? Ujú, Ellos tenían que pasar como por estos miedos, conocer estos otros espacios, totalmente. ujú, como estas mujeres de la India, estos orejones, Ajá. lo relacionaba mucho con las mujeres de Medio Oriente que ahorita están todas cubiertas de negro, pero incluso, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, Claro, con sus burkas, ¿no? y las burkas, lo Claro. que capaz que son ellas, ¿no? Wow. Que ahora son ellas, decantó en ellas, no lo sé. Claro. Mm, Sí, sí, nos es muy contemporáneo, o sea, también como decía Bacho hace rato, o sea, podemos encontrar como estos rasgos o estos gestos, estos comportamientos con otros nombres, pero allí siguen, ¿no? Y de mala manera, creo yo, o sea, porque finalmente, insisto, son clasificaciones, son vehículos de colonización, de control de las personas, y que más bien la cosa sería como darle la vuelta a esta clasificación y apropiárselos, ¿no? sí, Para sí, decir, "No, o sea, esto otro también me constituye, sí, o ¿no?". cómo en sus culturas lo ven la diferencia, porque los que tienen estos aros así gigantes, las africanas, ¿no? Ujú, Justo veía el documental que tiene que ver con una cuestión sexual, es una forma de ampliar el labio y atraer al hombre. claro. Este, Pues yo vi otra interpretación de eso, también un documental, que algunas mujeres se ponían esas para ampliar el labio y todo eso, porque cuando llegaban a las tribus a llevárselas, ellos lo que intentaban es estar feas, para que no se las llevaran. Entonces, de hecho, veía que algunas mujeres lo siguen haciendo, pero porque quieren como apropiarse de eso que hicieron sus antepasadas, de alguna forma esa habilidad que tuvieron para sobrevivir y no ser esclavizadas, violadas,
y aunque las haya deformado, es un homenaje a esas mujeres, ¿no? Le dan esa vuelta que estabas diciendo. No había visto ese otro aspecto, yo lo había visto como al revés, una forma de deformarse a propósito para que, no sé si se puede decir los colonos, pero las personas que venían a llevárselas no se las llevaran porque las rechazaban por feas, por deformes. Yo creo que son ahí dos interpretaciones, porque también yo me Sí. había encontrado con la que presenta Diana, que es más bien como al interior de la comunidad, porque incluso hasta lo presumen. O sea, hay un documental donde dicen, mira, yo tengo de este tamaño, ¿no? Y es la belleza. Pero Eso lo también, había visto en el cuello, pero lo de los labios, pero los esa, labios, pero sí supongo había... que visto desde afuera, no es la belleza. Justo puede ser como la fealdad, ¿no? Ujú, Visto desde una mirada colonizadora o ujú. conquistadora, ¿no? O sea, hay como dos lecturas que hay, que creo que todas estas imágenes, todos estos cuerpos están para leerse justo desde adentro, desde afuera. Yo apostaría justo utilizando esa metáfora a que las viéramos desde adentro, Ajá. reconocer esa belleza como si fuéramos parte de esa comunidad por medio de la imaginación, Claro, ¿no? sí. Ujú. Sí. Pero sí pensaba como, ¿cómo vamos a movernos? ¿Cómo vamos a sacarlo? Sí, a sacarlo ya en la escena. Sí. Yo en ese sentido, por ejemplo, físicamente, lo que a mí me parecería más interesante es también ser, en medida de lo posible, y creo que eso va a depender mucho también de la relación, por ejemplo, ya en lo escénico, física con los objetos. El, el, el que no aparezcan personajes o estos arquetipos porque queremos mostrarlos, Ujú. sino aparezcan por un sentido evolutivo. Y para eso me parece que lo que hay que es que construir estas modificaciones a partir de la relación con los objetos. Es decir, no me convierto yo en un águila ni hago como que soy águila, Ujú. sino yo empiezo a relacionarme con algo y esa relación física con ese objeto, al ir evolucionando, al ir cambiando, da como resultado un ancestro, más que yo agarrar y como, me convertí en el ancestro. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no se trataría de una representación mimética, como Exacto. de hacer como, sino de investigar, de descubrir, de encontrar a través de ciertos procedimientos creativos esa ancestralidad, ¿no? Que son como dos caminos muy, muy distintos y que yo estoy totalmente de acuerdo en que la imitación no tenga lugar, ¿no? Y algo Yo, que perdón. aparte deben de haber tantos, o sea, siento que en esa investigación van a aparecer incluso unos que nosotros no leemos, pero que el otro lee, ¿no? Porque estos son como una lectura de una época, ¿no? Desde una perspectiva, Sí. pero que eso en todas las comunidades latinoamericanas, sudamericanas, Sí. imagínate, o de Oriente, ¿no? En Yo términos, creo que ahí en la parte final va a ser importante también observarnos unos a otros y ser capaz en ese recorrido de ver las personas que te rodean, más allá de ver incluso las imágenes, ver a la gente que te rodea con otra mirada y ser capaz de ver los ancestros en ellos, por cómo camina una persona, por la forma que tiene. Entonces, aparte de estar plasmadas en la ciudad, creo que sería muy interesante verla en los otros caminantes, con una mirada diferente. A veces es más fácil ver en el otro que ver en uno mismo. Eso creo que sería interesante. Y que eso creo que aporta mucho ahorita justo con este miedo al otro, ¿no? Además, Mm. Sí. sí, no sé si en términos como de logística, esto que comentas, Catalina, estaría bueno para pensarlo para la segunda etapa, bueno, para después del descanso, cuando la claro. persona, cuando el caminante está ya como más abierto en sus canales, como más reconocido, no sé, como en el mejor de los casos, ¿no? Más adentrado en el ejercicio y como primero observarse, reconocerse y en ese proceso ver al otro también, ¿no? Sí, en esa otra fase me parecía a mí, como dices tú, después ya, ¿no? Ujú. Como
ya igual no ver tanto las estructuras, los lugares, los escaparates, tal, sino empezar a ver a los demás, ¿no? Claro.